ah, por todo, por su bondad, por su misericordia, y que tengamos esta clase bendecida y muy ilustrativa en las manos del Eterno. Amén. Yo ahorita estaba repasando algunas cosas muy interesantes que vamos a mirar en esta noche. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu rajén, por la misericordia que has manifestado para con todos nosotros. Nos has bendecido, nos has llenado de tu gracia, de tu misericordia, y por eso estamos agradecidos con usted, Señor. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre te rogamos tu presencia, tu bendición, que nos des discernimiento de tu palabra, de espíritu, Señor, para discernir tu palabra y que todos seamos edificados para la gloria tuya. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, hermana Ana, tengo una pregunta para usted. Hermana Ana Galicia. Y dígame, si puedo, se la contesto. Yo creo que usted sí puede. Le quería preguntar cómo le fue con el tembloroso, con el temblorote o el temblor o el terremoto que tuvieron ayer o antier. Ayer. Fue ayer. Ayer. Yo me asusté. Fue fuerte, pero muy rápido aquí en Veracruz. Pero en el día tembló en la Ciudad de México. Ahí sí fue más de 8 puntos y tantos. Y en México siempre los terremotos, los temblores son muy fuertes, muy feos, de mucho susto. Y pues el epicentro siempre viene de allá del estado de Guerrero. Y también en Tula Hidalgo tenemos una hermana que vive allá y está inundado, está muy feo. Esas inundaciones de allá de Tula, no se había visto eso, yo nunca había escuchado que en un pueblo así se inundara, ¿no? Por su río. Pero sí, los temblores sí han sido leves, bueno, fuertes, pero rápido, es rápido. Y yo ayer sí me asusté, le hablé a mis hermanas. A veces no lo siento, pero esta vez sí lo sentí porque pues no era muy tarde de noche, como las 9, algo así. No, todo está bien, todo bendito el Eterno. Gracias por preguntar. Ok, hermana, me alegro mucho de verdad que estén bien, aunque yo sé pues que el temblor fuerte fue allá en DF, pero sí también escuché lo de la gran inundación que hubo ahí en otra ciudad, y ahora que usted dice que es inusual en ese lugar, pues bueno, ustedes saben que estamos experimentando unos tiempos muy inusuales, unos cambios climáticos muy fuertes, y siempre esto va a entrar en una constante de cambios climáticos y de unos climas demasiado exagerados, podríamos decirlo así, que se van a ir presentando en cada lugar. Porque aquí en Colombia lo que tenemos es que ya llegó el fenómeno de la niña. Entonces, mucha lluvia, porque este es un tiempo que debía ser tiempo seco, pero tenemos mucha lluvia. Bendito sea el nombre del Eterno. De todas maneras, hay que estar, hermanos, orando siempre para que el Eterno nos ayude a capear todas estas situaciones que se van presentando en este tiempo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ok. Yo pues de verdad espero que el día de ayer hayan tenido una fiesta bien agradable en la presencia del Eterno. Y ya ustedes saben que estamos en estos días prácticamente en los 10 días que se cuentan a partir de Yom Teruah para llegar a Yom Kippur. Yom Kippur ya toca, creo que la otra semana,
hoy es miércoles, se cuentan, sí, más o menos a finales de la otra semana, tenemos ya Yom Kippur, que es el día del ayuno. Estos 10 días que estamos iniciando a partir de hoy, ya hoy fue el primer día, ya mañana será el segundo día, son lo que en el argot bíblico profético se les llama los días escondidos, que son llamados también los días en que la luna no se ve, pero ya a un nivel macrocósmico, no microcósmico. Son los días en que el día y la hora nadie lo sabe. O sea, hay muchas palabras y muchas expresiones en la escritura acerca de estos 10 días, ¿ok? Que son 10 días de meditación, de introspección, de meditación acerca de todos nuestros actos, acerca de muchas cosas, especialmente ahora pues con todo esto de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, que es muy importante que nosotros pues estemos en contacto con el Eterno y con nosotros mismos para llegar bien al día de Yom Kippur, o sea, el día del ayuno. Amén. Yo estaba mirando anoche, no, esta mañana, que hay otra fecha diferente que tienen otras comunidades y es bueno que usted sepa eso porque pues yo estaba mirando de que para algunas comunidades apenas Yom Teruah va a ser el 27 de este mes, ¿ok? Pero no olviden, hermanos, de que nosotros nos regimos por el calendario sefardí, el calendario sefardí. La vez pasada, creo que fue a principios de este año, estuvimos hablando un poco sobre eso, ¿ok? De que hay un calendario sefardí, costumbres sefardíes, y hay otro calendario que es el askenazí, y hay otro calendario que es el hasídico. Entonces, algunos de ellos coincidimos todos en las fechas de las fiestas y otros no. Y también tener en cuenta de que hay una comunidad judía que se rige por la luna. Son no lunáticos, sino que se rigen por la luna. Entonces ellos comienzan Shabbat cuando hay luna nueva. No importa cuándo caiga el Shabbat, pero ellos se rigen es por la luna. Ese sistema de calendario, pues no es bueno. No nos vamos a poner a hablar ahora acerca de eso. Solamente le estoy dando la información. ¿Para qué la información? Porque de pronto usted, a muchos que les gusta navegar pues por las redes sociales y se encuentran por ahí que con una fecha diferente, que ya vamos a hacer tal fiesta, y usted dice, ve, pero es que nosotros ya la celebramos. Pues esta gente, ¿por qué celebra? Entonces, a veces, hermanos, si uno no está seguro en lo que es por ignorancia o por descuido, ya usted de pronto pueda pensar, entonces será que nosotros estamos equivocados en las fechas de las fiestas. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy preciso y muy claro es nuestra fe, nuestras convicciones y la fuente de nuestras convicciones. La fuente de nuestra convicción es la Torá, neto. ¿Ok? Pero ya saliéndonos un poco de la Torá, ya están las corrientes, como son los hasídicos, como son los askenazí, que son grupos que se acostumbraron a celebrar otras fechas, pero nosotros somos mesiánicos sefardíes, los sefarditas.
¿Quiénes son los sefarditas? Los sefarditas son los que prácticamente han mantenido la historia viva del pueblo hebreo en el mundo, especialmente en la diáspora. ¿Ok? Han sido los sefarditas. Entonces, los grandes comunidades sefardíes existieron en España especialmente antes de la entrada de los moros, o sea, de los musulmanes. Entonces, cuando hubo la expulsión de los judíos de España, la mayoría de muchos judíos, por no decir la mayoría, ellos se regaron por Europa, a Dinamarca, Francia, Inglaterra, en fin, por muchos países, y allí se afincaron y allí tuvieron descendencia y tuvieron descendientes que tenían pasaporte o nacidos en esas naciones. Pero ellos siempre conservaron sus fechas sefardíes que los traen desde la antigüedad, las fechas de las fiestas. ¿Ok? Algunos otros hermanos, en algunos países, especialmente en los países de la extinta Unión Soviética y también en Afganistán, en Turquistán, en Kazajistán, en Tujikistán, en todos esos lugares que terminan en tan, muchos judíos por alguna situación cambiaron las fechas porque de pronto perdieron el contacto o entraron en algunas situaciones de persecución y dentro de un exilio se exiliaron también y perdieron muchas fechas, ¿ok? De las fiestas, se les olvidaron, se confundieron. Entonces comienzan con otras fechas y de ahí se levantan ya los grupos hasídicos y los grupos askenazí, o sea, los judíos alemanes, con algunas fechas cambiadas. Entonces, me refiero, hermanos, a la sefardí, porque los sefardí, ellos siempre, aunque han sido perseguidos, diezmados, etcétera, etcétera, ellos siempre han mantenido las fechas ahí, sin dejarlas cambiar, porque ellos crearon un sistema para no perder la continuidad de las fechas, de las fiestas. Ahora, con eso no hay ningún problema, hermanos, porque usted sabe que en la mayoría de los países del mundo existen las 4 estaciones: el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Entonces, se sabe lógicamente que Pesaj es en primavera y se sabe lógicamente que Sukkot es en otoño. Si a usted al que le pinta Sukkot en verano, en tiempo seco, no encaja la cosa. No encaja. ¿Ok? Baruch Hachén. Lo mismo que en el verano, cuando es la recogida de las fechas, de las cosechas, lógicamente, pues es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias, que también es la fecha de las cosechas. Las primeras cosechas, las cuales se sembraron en primavera. Entonces, eso por ese lado no tiene pierde. Pero si a usted viene alguien a decirle, no, a Sukkot es en julio es Sukkot, y hasta le trae papiros y rollos y documentos, no importa lo que la persona le traiga a usted para demostrar que Sukkot es en verano, o sea, en julio o en agosto. No le crea, porque usted tiene que irse a la escritura. O sea, la escritura es nuestra mejor guía para uno no dejarse embolatar por las personas. ¿Ok? Baruch Hachén. Por eso es que las fiestas están repartidas en 2 secciones, las fiestas de primavera y las fiestas de invierno. Da así. No hay problema con eso. Esa es una de las bases, las fiestas de primavera y las fiestas de invierno. ¿Ok? O invierno no, el otoño, las fiestas del otoño. Que las fiestas del otoño siempre coinciden. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot.
La única que no es de Torá, pero que sí es directamente en invierno, es la fiesta de Hanukkah. Pero es una fiesta que, aunque está mencionada en la escritura, no es mandato ni está en la Torá. Es una fiesta que se creó en la época, unos 150 años de Machía, se estableció la fiesta de Hanukkah. Amén. Bendito el Eterno. O sea, todos estos detalles es importante tenerlos en cuenta porque hay muchos hermanos que escuchan un rabino, escuchan el otro, escuchan el otro, escuchan a mucha gente y eso lo que trae es confusión y trae falta de certeza. Cuando hay confusión no hay certeza de las cosas, hay dudas. Y hoy en día, en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, no estamos para andar con dudas ni saber dónde estamos parados. No estamos para eso ahora. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Vamos a seguir, hermanos, con la clase. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 17 de Apocalipsis y aquí vamos a descubrir algo muy importante de lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, pero que aquí apenas ahora nos vamos a dar cuenta, porque yo le había dicho, cuando lleguemos allá, vamos a caer en cuenta de lo que hemos estado hablando tanto, ¿ok? Porque es mejor descubrirlo de esa manera. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Dice así. Y vino uno de los 7 malachín celestiales que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven aquí, te mostraré el mispat de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Sobre muchas aguas. Estamos en Génesis 17. La palabra mispat quiere decir la sentencia, la decisión sobre la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, o sea, naciones. Acuérdese que una de las claves para entender la escritura es, a nivel profético, una de las tantas es de que cuando las profecías hablan de muchas aguas, está hablando de gentes, de naciones, de pueblos. Aguas, eso se les llama aguas. No está hablando, aquí no está hablando de aguas literales, sino que está hablando de pueblos, de naciones, de muchedumbre de gentes. ¿Ok? Entonces dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ok? De su fornicación. Por ejemplo, Meca. Meca está rodeada por 8 masas de aguas diferentes. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando usted mira el mapa y busca Medina o busca Meca, porque Medina y Meca están cerquita, en Arabia Saudí, la península arábiga. Entonces, por un lado, hay una entrada del mar, que ahí fue donde se atascó un barco hace como 3 meses, ustedes se acuerdan, un carguero, porque es una entrada pequeña. Entonces un carguero no sabe cómo se fue desviando y se atravesó, entonces no dejaba pasar los barcos, los tanqueros.
¿Qué transportan esos tanqueros? Esos tanqueros transportan petróleo. Luego, al otro lado, al otro extremo, hay otro mar. Y luego, en la punta de ese país, está otro mar. Detrás está el mar Mediterráneo. Y saltando lo que es África, está el mar Atlántico. Entonces, cuando uno se pone a mirar bien el mapa, uno va cayendo en cuenta de que está hablando de esas 8 masas de agua diferentes. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, cuando el texto dice, verso 17 dice, la cual está sentada sobre muchas aguas. Hace un momento yo estaba hablando de los 7 montes, de los 7 mares, pero este texto está hablando de las multitudes. Pero ya en el verso 2 nos aclara el pensamiento y dice, con la cual han fornicado los melejim, no los malajim. Aquí hay una palabra que hay que escucharla bien, porque suena casi iguales, pero no dicen lo mismo. La palabra malajim es ángeles, malajim, con A. Pero cuando se dice melejim o melekim, hay unos que pronuncian melekim, quiere decir reyes, ¿ok? Reyes. Entonces, malaj es ángel en singular. Y melech, no melech, sino, no malach, malach es un ángel. Melech es rey, un melech quiere decir rey. Y melejim es reyes y malachim es ángeles. Entonces, por eso es que el texto dice acá, con la cual han fornicado los melejim del Olam, o sea, de la tierra, los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, el petróleo. ¿Ok? El petróleo. Ese es lo que la Biblia llama el vino de la fornicación. Entonces, verso 3. Entonces él me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, a ver, hermana, Jeremías 51:7. Eso. Jeremías 51:7 dice, Babilonia fue una copa de oro en mano de Yahweh. Ojo con esto. Que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, por lo cual están enloquecidas. Cayó de repente Babilonia y se hizo pedazos. Gemid por ella, tomad bálsamo para su herida, por si acaso pueda sanar. Ok, está buena esta cita. Yo incluso tengo otra por acá también acerca de la caída de Babilonia que está en Isaías, en el libro de Isaías, porque los profetas hablan mucho acerca de Babilonia. Mire, aquí mismo en el capítulo 51, en el verso 13 dice, oh tú que vives sobre muchas aguas y abundas en tus riquezas, tu fin ha llegado, tu trama fue cortada. ¿Ok? Tú que vives sobre muchas gentes. O sea,
Cuando hablamos de este que vive sobre muchas gentes, estamos hablando de una organización muy representativa de hace muchos años que se llama la OLP. OLP. La OLP. La OLP produjo una crisis en el año 86, 87, que se llama la crisis del petróleo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cerraron la llave y dijeron, no vendemos más petróleo a Occidente, a nadie. Y eso se puso la cosa color de hormiga, hermanos, porque los países, todo el mundo se asustó, porque usted sabe que el petróleo es lo que mueve los países. Los buses, los aviones, los carros, las motos, las empresas, fábricas que se mueven con petróleo, con gasolina, con diésel, con aceite, con derivados del diésel. O sea, del petróleo se pueden extraer muchas cosas, muchos elementos. Los plásticos, las cosas plásticas, maleables o duras, viene del petróleo. O sea, es un derivado del petróleo, los plásticos. Entonces esa gente produjo una crisis a nivel mundial, que los alimentos se subieron, una carestía, eso casi se desata una guerra en contra de los árabes, porque dijeron que no les iban a vender petróleo a nadie. Se pusieron bravos por negociaciones políticas y todo eso. Entonces, la gente tuvo que humillarse, los políticos tuvieron que humillarse ante los árabes, porque si no, se hubieran paralizado los países. No hay transporte, no hay buses, no hay taxis, no hay camiones. La gente no puede moverse de un lado para otro, porque las pocas reservas que tenía cada país, pues se agotaban en un momentico. ¿Ok? Entonces, por eso, por ejemplo, Estados Unidos y algunos países, ellos guardan petróleo de reserva. ¿Ok? O sea, ellos no viven al día comprando petróleo, sino que ellos guardan y tienen petróleo guardado como para unos 5 o 10 años. En caso de que los árabes digan no más petróleo, tienen petróleo reservado, guardado. Pero la mayoría de los países no hacen eso. Ellos gastan al día. Lo que compran lo van gastando, porque no tienen la cabeza para la prevención, para hacer esas cosas, para hacer una inversión en ese sentido, en esa dirección. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo sé que hablar hoy en día de que este libro de Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera, cuando habla del vino con la que fornicaron todas las naciones de la tierra, la gente pensaba que era algo a nivel religioso y la gente estaba convencida, porque realmente yo recuerdo que nadie decía a qué se refería el vino, qué era el vino, que en sí qué es, qué significaba, nadie decía. Leían el texto y todo eso, pero no más. Nadie decía qué quiere decir el vino. Pero ya hoy en día podemos hablar, podemos levantar la voz y decir, ese vino tipifica en la escritura petróleo. Porque recuerda que la palabra petróleo no existía, o gasolina no existía en la época bíblica. ¿Ok? Los profetas sí vieron en las visiones que hablaban de un líquido, de algo que era líquido, pero ellos no sabían que era ese líquido que se desparramaba por todo el mundo, que todo el mundo tenía que usar, tenía que comprar. Entonces el profeta le puso la palabra vino a ese líquido que él no entendía, no sabía qué era ese líquido que él vio en sus visiones. Nos vamos entendiendo. Entonces, por eso es importante aprender a leer la profecía bíblica para nosotros entender realmente qué decía el profeta, que ahora nos vamos a dar cuenta de un detalle muy interesante. Verso 3. Entonces él me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata
llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahorita estábamos hablando de los 7 mares. La semana pasada estuvimos hablando de los 7 montes. Ok. Y aquí habla de 7 cabezas que también va acompañada de 10 cuernos. 7 cabezas tipifican también 7 reyes, 7 potencias y 10 cuernos. Usted sabe que el número 10 en la Biblia tiene un significado muy profundo porque tiene que ver con las 10 tribus de Israel. A través de toda la Tanakh, a través de toda la escritura, siempre nos hemos dado cuenta de que el 10, el número 10, es un número muy especial en las escrituras. A mí siempre me llega a la cabeza cuando estoy hablando del 10, cuando el siervo de Isaac fue a buscar de Abraham, fue a buscar esposa para Isaac. Cuando él la vio, él le dio unas joyas y todas tenían un peso de 10 ciclos, 10 talentos, o sea, todo el número 10 relacionado. Luego viene la salida de las 10 tribus de Israel. Luego vienen los famosos 10 camellos, porque el siervo de Abraham fue con 10 camellos, no con 7, 8, 9, sino con 10. En fin, todo eso es apuntando a algo muy grande, hermanos, que son las 10 tribus cuando fueron esparcidas por todo el mundo. Por eso es que aquí, este 10 que está acá, también tiene que ver con los esparcidos, con las 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo y que se asimilaron, pero que a través de el mensaje de la Torá, el mensaje de Yeshua, ellos están haciendo techubá, están retornando como lo hemos hecho nosotros. Cuando usted salió del catolicismo, cuando usted salió del ateísmo, cuando usted salió del mundo evangélico, del mundo protestante, usted y usted salió para ir a la Torá con la fe en Yeshua, usted está haciendo techubá, está haciendo retorno, está cumpliendo la profecía de el regreso de las 10 tribus, la cual Yeshua nos dio una introducción, nos dio una enseñanza a través de una parábola que es la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pródigo representa las 10 tribus. ¿Ok? Y ese hijo pródigo representa el hermano menor. El hermano mayor fue el que se quedó allá. Y el hermano mayor para nosotros es Yehudá y Benjamín, las 2 tribus que quedaron allá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tenemos la tipificación de una mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata. Usted sabe que el escarlata es un color rojo, parecido al vino tinto, pero no es vino tinto, sino un color rojo encendido. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Nombres de blasfemias. Ahora, Juan fue llevado en el espíritu al desierto. Vamos a descubrir aquí algo curioso. La palabra griega usada aquí cuando fue llevada al desierto es la palabra eremos. Es una palabra griega, eremos. Mire usted lo que vamos a mirar acá, a lo que vamos a descubrir.
significando un desierto. Esta es la pista que excluye a todas las teorías de la bestia europea, o sea, la bestia del Vaticano. Ojo con eso. O sea, si usted todavía piensa que la bestia, que la gran ramera, que Babilonia es la Iglesia Católica, sáquese eso de la cabeza, porque aquí en este capítulo vamos a descubrir detalles que nos van a hacer mirar hacia otro lado, al desierto. No a Europa, ni a la Iglesia Católica, ni a Roma. ¿Por qué? Porque la palabra usada en el griego para desierto es eremos o eremos. Entonces dice, él vio a la mujer simbólica de una ciudad que normalmente la palabra griega polis es usada. En el griego, polis quiere decir ciudad, pero en el texto griego, cuando está hablando de la ciudad, la gran ramera, con la cual ha fornicado, no usa la palabra polis. ¿O la ve? Usa la palabra doble R. La palabra que está ahí en el texto griego, en el árabe, quiere decir Medina. Medina. Pero la palabra más correcta que está en el arameo, la misma palabra Medina en arameo es Medinta. O sea, en griego se escribe en árabe Medina y en arameo Medinta, que también puede designar un área o un distrito o una provincia y hasta un país. Este lugar, o sea, Medina, está cerca del mar, justo en el desierto y cuadra perfectamente porque está en Arabia Saudí. Creo que esto podría correctamente significar un país en un lugar o simplemente una ciudad, porque Arabia Saudita se monta sobre la bestia, no solamente la ciudad de Meca, aunque la ciudad de Meca encaja mejor con la ciudad específica junto a las 7 montañas. ¿Se da cuenta usted? Las 7 montañas, los 7 montes. Porque yo recuerdo cuando yo leía literatura cristiana de de escatólogos cristianos, que ellos decían que Roma, que tiene 7 montes, pero cuando usted habla con alguna persona que haya ido a Roma y le pregunta, oye, ¿es verdad que alrededor de Roma hay 7 montes? Nadie los ve, no existe. O sea, la gente forza el texto en sus escritos y en sus libros a decir lo que no es. Esto es lo que se llama una eisegesis. Forzar un texto a decir lo que no dice el texto. Y eso no está bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice que esta mujer que está sobre una bestia escarlata, la cual está llena de nombres de blasfemias. Nombres de blasfemias. ¿Qué es lo que quiere decir nombres de blasfemias? Quiere decir títulos falsos para desacreditar al Elohim de la Torá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la palabra Alá. La palabra Alá es la expresión que el Islam o los musulmanes usan
para su divinidad. Y ellos le tratan de decir a la gente que ese Alá es el mismo Dios de la Biblia de los cristianos o de los judíos. Y eso no es así. En todo este capítulo vamos a estar mirando, por ejemplo, que yo les voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, seis. En este capítulo, mire usted el Eterno como es de tenaz, que Él nos manda señales. La luz se enciende y se apaga como una advertencia. Entienda, entienda, mire, mire. Ojo, cuidado. En este capítulo 17 de Apocalipsis habla de una mujer. ¿Ok? Y está escrito la palabra mujer en 6 veces. Entonces, sabe que el número 6 es el número de hombre. 6 veces. Yo a usted le he dicho desde hace mucho tiempo de que la divinidad, o sea, Alá, la divinidad que adoran los musulmanes, que adora el Islam, es una mujer. Es una divinidad femenina. Esta divinidad femenina o este ídolo femenino, digámoslo mejor así, porque divinidad no tiene nada, el único divino es el Eterno. Viene desde Nimrod. Viene desde Nimrod. Entonces, de esa historia de Nimrod, de la mujer y el niño, porque cuando muere Nimrod, esta mujer le dijo a la población que él no había muerto, que Nimrod había revivido en un niño que ella tuvo. Entonces de ahí comienza, ella misma se hace construir una estatua de sí misma cargando un niño. Ya luego eso se convirtió en un sistema pagano de idolatría a través de los tiempos, pero a través de los tiempos fue cambiando de nombre. En algunas culturas africanas tiene otro nombre. En la cultura europea, el catolicismo adoptó la adoración de la madre y el niño y le puso nombre que es la Virgen María y el niño Jesús. ¿Ok? En la religión hindú también hay un ídolo que viene desde allá, desde Babilonia, que es una madre cargando un niño, que son divinos los dos. Esos son ídolos. O sea, esto de la madre del niño no nace con el catolicismo, eso tiene tiempos. El catolicismo simplemente adoptó esa adoración, ese sistema, y lo inculcó dentro de su sistema religioso, la adoración a la Madre del Cielo, como la llaman los católicos, o la Madre de Dios, etcétera, etcétera. Luego vemos que Pablo, cuando va al extranjero, él se encuentra con un ídolo femenino que se llama, ya en la cultura griega, se llama Diana. Se llama Diana. Diana de los Efesios. Luego, otra divinidad que también viene de la cultura griega
ya se me acaba de ir el nombre. Ah, increíble, que ellos creen la Venus, se llama Venus, ¿ok? Pero ya eso es de Egipto. O sea, en cada país, en cada religión fue cambiando de nombre, pero siempre ha sido una divinidad femenina. Mire usted la osadía del mismo catolicismo de poner a ese ídolo femenino que es la madre de Dios. ¿Cómo así que la madre de Dios? ¿Cómo así que Dios tiene madre? O sea, eso es inaudito, inconcebible, teniendo en cuenta que la misma escritura dice que Yahweh, que el Eterno, Él es el principio de todas las cosas. Y Yahweh es asexual, o sea, Él no es ni varón ni es hembra. Él creó varón y hembra, los creó, dice el texto. Pero eso no quiere decir que Él sea varón o sea hembra, de ninguna manera. Hay que tener cuidado con eso. Él no tiene principio y Él no tiene fin. Todo eso de varón y hembra, ya eso viene después de la creación. Y aquí la gente se pone a elucubrar, se pone a inventar y atreverse a decir que la madre de Dios. ¿Cómo así que la madre de Dios? Entonces, los católicos, dentro del mismo catolicismo, también se regó y se diseminó con diferentes nombres. Allá en México tienen la morena. Aquí hay como, en Colombia hay como 4 o 5. ¿Ok? Que la del Carmen, que la auxiliadora, que la milagrosa, que yo no sé qué. O sea, eso está tenaz. Entonces, el Islam, el llamado Mahoma, él le metió a la gente, cogió de esas culturas paganas y adoptó una divinidad, pero él no lo puso ni Venus, ni Diana, ni nada de esas cosas, sino que él le puso por nombre Alá. Alá. ¿Ok? Que es la misma divinidad femenina que gobierna todas las religiones, porque la mayoría de las religiones tienen una entidad femenina dentro de sus divinidades, dentro de sus ídolos. ¿No estamos entendiendo? Entonces, pero todo esto es dirigido y orquestado desde Babilonia. Pero Babilonia no es Irak, porque lo que es Bagdad, hoy en día la capital de Irak, ahí era donde quedaba Babilonia, la antigua Babilonia. ¿Ok? Simplemente que con el tiempo Irak se convirtió en un estado musulmán. O sea, el Islam se regó por todo el Medio Oriente y por el Oriente Medio, por parte de África, por Rusia, los Países Bajos. Todo eso es musulmán, es del Islam. Entonces, por eso dice, la mujer estaba vestida, verso 4, de púrpura, escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Ahora, no acabamos de explicar en sí qué es lo que quiere decir que esta bestia estaba llena de nombres de blasfemias. Cuando hablamos de los nombres de blasfemias, es tratar de suplantar el nombre de Yahweh y poner otros nombres, como los que acabamos de mencionar. No solo eso, sino muchos más. Nombres de blasfemias, tratando de reemplazar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua Hamashia y antiguamente el nombre de Yahweh. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, la mujer estaba vestida de púrpura.
Ustedes saben, hermanos, ustedes que han llegado a ver fotos de Dubái, de Kuwait. O sea, la riqueza tan impresionante que hay en estos países. Usted sabe que Dubái era un desierto. Y hoy en día Dubái es donde están los edificios más altos del mundo. Centro de comercio. Siendo un desierto caliente, ellos allá crearon un escenario cubierto, como una especie de coliseo cubierto, y allí tienen nieve. Hacen nieve para que la gente crea que está en algún nevado. Los lujos en la que viven esos jeques árabes, los harenes que tienen, las grandes modelos del mundo, las mejores modelos. Esos jeques árabes las alquilan por 1 año o 2 años por determinada cantidad de dinero para que formen parte del harén. No para que sean la mujer oficial de esos jeques, no, ellos tienen su esposa oficial, sino para que formen parte del harén. Entonces los jeques chicanean, no sé si esa palabra se usa allá en México, o sea, ellos, ¿cuál es la palabra que se usa? Ellos muestran y compiten a ver quién tiene más mujeres en su harén, porque eso de los harenes eso todavía existe. Allá en el oriente todavía existen los harenes, donde los jeques tienen muchas mujeres y las tienen allí para chicanear, para aparentar, para apantallar de que tienen tantas mujeres ahí en su harén. La riqueza que hay allá, carros que lo forran en oro, motos en oro, cucharas, tenedores, cuchillos en oro. O sea, esa gente tiene tanto dinero que no saben en qué gastarlo. No saben en qué gastarlo. Tienen mucho dinero. ¿Ok? ¿De dónde salió ese dinero? De los países. O sea, cuando usted va y le echa gasolina a su moto o a su carro, parte de ese dinero va a dar allá a los jeques. ¿Ok? Porque ellos son los que mayores productores de petróleo en el mundo. Yo sé que usted me va a decir, pues que el hermano no dice que aquí en Colombia hay gasolina, petróleo, en Venezuela también, en México también tenemos petróleo, ahí está la Pemex. La Pemex, sí, creo que es la Pemex allá en México, en Estados Unidos también, allá en el estado de Texas también hay petróleo, etcétera, etcétera. Yo sé que en los países hay petróleo, pero ese petróleo es mínimo y no es de la calidad que tiene el petróleo de los países árabes. Porque el petróleo que producimos aquí en América, que se produce aquí en América, es petróleo, es crudo pesado. Crudo pesado. O sea, no es de buena calidad. El de mejor calidad es el que viene de allá. Entonces, por eso, procesar el petróleo colombiano, venezolano, ecuatoriano, mexicano y del de Estados Unidos y el de Canadá y el de Alaska, para procesar ese petróleo, para refinarlo, gasta mucho dinero. Por eso el petróleo es tan caro aquí. Uno se extraña, ¿por qué es más caro el petróleo aquí en Colombia que en el mismo Estados Unidos? Siento que son niveles económicos muy diferentes. Es por la refinación. Entonces, por eso, muchos países prefieren comprar petróleo a los árabes porque es petróleo de mejor calidad, que ese es el que se utiliza para los carros modernos como el Mercedes-Benz, el BMW, el Audi, esos carros de carreras, para los aviones, para los helicópteros, ellos usan de ese petróleo muy refinado traído de Emiratos Árabes. Aquí a nosotros, los que tenemos el carrito del pueblo, nos dejan el petróleo malo, el petróleo maluco, el petróleo pesado, o sea, el petróleo nacional.
la gasolina nacional. ¿Ok? Bueno. Dice, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. Ninguna ciudad o reino en la tierra se puede comparar con las riquezas que existen en Arabia Saudí. Por eso ella está ataviada con todas las riquezas conocidas por el hombre. O sea, todo lo mejor que se produce en el mundo va a dar allá. Ellos lo compran, porque a ellos no les duele comprar eso. ¿Ok? Los carros más lujosos, los más costosos, los compra esa gente. Las piedras preciosas, el oro, la mayoría del oro que se produce en el mundo, una se las lleva a China y la otra parte, la mayoría de la parte, se las llevan los árabes. Porque a ellos les gusta mucho el oro. Se deslumbran con el oro. ¿Ok? Entonces, cuando habla de la inmundicia, está hablando del cruce que ellos y los negocios sucios que ellos hacen con todos los países del mundo, porque en los países del mundo existe la corrupción, existe la inmoralidad y se mueve mucho dinero sucio, y ese dinero sucio es el que va a dar allá a los países árabes para que ellos vivan de sus lujos y de sus cosas. Ahora, en el verso 5 dice, hablando de la mujer, y en la frente estaba un nombre escrito, misterio, Babel, la grande, o sea, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones del Olam. O sea, no quiere decir que esto que yo acabo de leer acá y que está escrito aquí en la Tanakh, en el libro de Apocalipsis, es lo que dice en la frente de la mujer, no. Aquí está diciendo es el significado de ese nombre, pero el nombre no está revelado acá. ¿Por qué? Porque es un misterio. ¿No entendemos? Si usted tiene su Biblia ahí en la mano y la tiene abierta, ahí en 17 de Apocalipsis, por eso mire como la forma como está escrito. Y en su frente estaba un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el misterio, la palabra misterio, el cual va a ser revelado, que en parte muchos que pensaban que la bestia de Babilonia era Roma, descubrirán que Meca en Arabia Saudita proclama la misma religión iniciada en Babilonia por Nimrod y ahora propagada por medio de Meca al mundo entero. Las abominaciones son definidas como prácticas inmundas, quebrantamiento de la Torá. La religión babilónica, ahora localizada en Meca, una hija de la tierra de su origen, proclama una Biblia diferente a la verdadera, que es el Corán. Y a una deidad que tiene una sed de sangre, causando que la bestia se emborrache con la sangre de aquellos que aman al Machía y que aman la Torá. ¿Ok? O sea, una de las características que tiene el mundo árabe y que tiene el musulmán es su odio hacia el pueblo hebreo. Empecemos por ahí. O sea, todo musulmán que se respete odia
al pueblo hebreo. Ese odio fue transmitido de generación en generación, en generación, en generación, por la casa de Ismael, el primer hijo de Abraham. Ustedes saben la historia. Abraham tuvo 2 niños. El primero fue de la sierva de Agar, que ella se fue con su niño y fundó las 12 casas, 12 príncipes, que de ahí se desprenden los árabes. Por eso la palabra clave de que son los árabes está ahí cuando el ángel le dijo a la mujer que ese niño sería hombre fiero y su mano sería contra todos y todos contra él. ¿Ok? Entonces, ahí en parte está hablando de una raza milenaria, de un pueblo milenario que se llama los beduinos. Los beduinos, que son nómadas, que se lo pasan andando en los desiertos, asaltando caravanas, robándole a todo el que se atraviese. De ahí salió Ali Baba y los 40 ladrones, muchas historias. La historia de Simbad, la historia de Aladino y todo eso, eso sale de ahí, de la cultura árabe, de los beduinos. ¿No entendemos? Entonces, hermanos, por eso ese nombre no ha sido revelado todavía. O sea, el nombre que estaba escrito en la frente de la mujer. Puede haber una teoría, ya esto es teoría. Una teoría que puede ser ese nombre que tiene la divinidad que adoran los musulmanes. Ahora, usted ve que los ataques terroristas que ha habido a través de la historia en todo el mundo, esta gente cuando se van a inmolar, porque ellos se meten dinamita y explosivos en el cuerpo y cuando están al lado de mucha gente, ¡pum!, se vuelan ellos mismos, pero ellos antes de irse, de explotarse, ellos mencionan la palabra Akbar Alá. Akbar Alá, o sea, en el nombre de Alá. Y ¡pum!, se vuelan. Entonces, por eso es que el verso 6 dice, y vi a la mujer ebria de sangre. O sea, una de las religiones más violentas que ha habido en estos últimos años, en estos últimos decenios, no es el catolicismo ni son los hindúes, aunque no vamos a decir que el catolicismo no derramó sangre, el catolicismo derramó mucha sangre, sí señor, en la época de la Inquisición. También la religión hindú, los Sikh y los hindúes, que son 2 religiones que existen allá en la India. Cuando la India se fue dividida en el año 43, que a un británico le tocó dividir la India porque esa gente se estaban matando todos. La India era un solo país. Entonces encargaron a un británico, a un coronel, para que partiera el país como él quisiera. Y él no sabía cómo hacerlo, entonces él lo hizo. Entonces el país quedó dividido en 2. Uno siguió llamándose la India y el otro se llamó Pakistán. Pakistán. ¿Por qué se dividieron? Por religión. Unos eran sikhs y los otros eran hindúes. La religión hindú. Entonces empezó esa guerra entre ellos y hubieron unas matanzas, hermanos, impresionantes cuando ocurrió la partición de la India, que se convirtió en India y en Pakistán. O sea que cuando usted oiga de Pakistán, sepa que eso era antes un solo país. ¿Ok? Luego, ahora tenemos, hermanos,
las grandes matanzas que todavía se están realizando allá en el Medio Oriente, en África, en Asia, todo en nombre de Alá. En nombre de Alá. Esos atentados terroristas. Porque ustedes saben que el Islam cree que para poder que venga el Mesías de ellos, o el Mahdi, como se llama en árabe, el Mahdi solamente va a venir a traer justicia a la tierra, según la creencia de ellos, cuando la tierra haya mucha violencia, cuando la tierra sea un caos. Entonces, por eso es que ellos producen caos, producen guerra. A ellos no les importa acabar con la economía de un país. No, ellos piensan que mientras más caos haya, más fácil va a venir el Mesías de ellos, o sea, el Mahdi. ¿Estamos? Por eso a ellos ese tipo de creencia los hace muy peligrosos, porque ellos están dispuestos a morir, a matar gente y matar y derramar sangre, porque ellos creen y los convencieron de que esa es la única forma de que venga el Mahdi, el Mesías que ellos están esperando. Por eso es que el verso 6 dice, y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los creyentes israelitas y la sangre de los mártires de Yahweh. Y cuando la vi, me asombré grandemente. O sea, esta ebriedad que Juan vio en la mujer no ha ocurrido todavía. Eso no ha ocurrido. Sí ha habido matanzas, ha pasado muchas cosas, atentados, las matanzas que se están realizando allá en África, hermanos. Eso de Boko Haram, eso de Idi Amin. En fin, han habido unos personajes que Hitler come chitos al lado de esa gente. Si quiere que le diga, Hitler come chitos al lado de esa gente. Y en este momento, mientras estamos aquí escuchando esta clase o participando de esta clase, allá en África y en Asia están matando a personas, a mucha gente porque no son musulmanes o para imponerla los musulmanes. En este momento allá en Afganistán están matando mucha gente, ¿ok? Para imponer la sharia musulmana. O sea, esto es algo que está pasando, pero el avivamiento, la ebriedad de sangre que viene va a ser en la tribulación. No en la gran tribulación, en la tribulación. Cuando miles, por no decir millones de creyentes en Machía y en la Torá van a morir. O vamos a morir. ¿Ok? Por eso dice el texto, vi a la mujer ebria por la sangre de los kiduchín, o sea, de los creyentes israelitas, no dice judíos. Ojo con eso. Aquí no dice sangre de judíos, no. Israelitas, o sea, los que tienen la fe en la Torá y en Yeshua. ¿Ok? Y dice, y de la sangre de los mártires de Yahweh. ¿Por qué menciona como dos tipos de eras o de tiempos o de personajes? Porque esta sangre de los mártires de Yahweh fue cuando esas religiones antiguas, con la misma divinidad pagana, con otro nombre, mataron y asesinaron a cientos de israelitas, de judíos en la antigüedad. ¿Ok? Por eso el texto da a entender dos grupos. El primer grupo lo llama los santos israelitas. ¿Ok? Y el segundo grupo lo llama los mártires de Yahweh. ¿Por qué menciona la palabra Yahweh? Porque está hablando de antes de Machía. ¿Ok? Los mártires
de esa época. Bendito el Eterno. Por eso dice, y cuando la vi, me asombré en gran manera. O sea, Johanán se asombró cuando vio aquella situación. O sea, reyes anteriores y líderes subsiguientes de la casa de Saúl. ¿Ok? Baruch Hashem. Vamos a mirar. Por eso dice, solamente el Islam en esta hora final se ha revivido, volviendo a las prácticas de su fundador, y está matando o tratando de asesinar a los creyentes verdaderos. Por eso, cuando uno ve hoy en día líderes religiosos tratando de hacer pactos con los imanes musulmanes, que hay que vivir en fraternidad. Entonces, por eso hay un movimiento que se llama el Crislam, o sea, el cristianismo junto con el Islam. ¿Ah? Una belleza. ¿Se entiende? El cristianismo junto con el Islam. Esa unión de las religiones, eso viene. Eso no es un cuento. Eso viene. Todas las grandes religiones del mundo van a ser unidas para formar una sola religión. Pero los únicos que no vamos a participar de eso, hermanos, somos nosotros. Y le voy a dar una clave de que eso sí es posible y por qué nosotros no. Y ya lo estamos demostrando en este tiempo. Nosotros somos una minoría que estamos en contra de la vaca de uno y no vamos a poner esa cuestión. Estamos parados en la raya. ¿Ok? Más sin embargo, en los otros grupos religiosos que hay allá afuera, ellos sí se ponen la vaca de uno. Incluso uno ve líderes religiosos de diferentes religiones o grupos, movimientos religiosos, instando a la gente, pónganse la vaca de uno, pónganse la vaca de uno. Los mismos líderes. O sea, eso ya es algo que hoy en día está estableciendo una diferencia entre unos y otros. ¿Quién va y quién no va? ¿Ok? Entonces, cuando venga la antimachía y empiece a crearle a los religiosos de todo el mundo la necesidad de formar una sola religión, de unirse en paz, supuesta paz, no le va a quedar difícil. Si la vaca de uno hizo que los líderes religiosos le dijeran a su propia gente que pónganse en la vaca de uno, pónganse tranquilo, no hay problema. ¿Qué problema va a haber cuando venga el ecumenismo? Cuando se unan todas las religiones, que por el bien del país, por el bien, yo no sé qué, en fin, van a poner muchas excusas y muchas palabras bonitas, pero nosotros no vamos a formar parte de eso. No. O sea, yo pienso que a medida que vayan pasando las cosas, hermanos, nosotros entre nosotros mismos nos vamos a tener que ir depurando. Si usted sabe y entiende qué quiere decir la palabra depurar, la agarra. Si no, averigua qué quiere decir la palabra depurar. Solamente le dejo la inquietud. Bueno, ahorita hablábamos de que en este capítulo está escrita la palabra mujer 6 veces en este capítulo, que se está refiriendo a esa divinidad o a ese ídolo femenino que ha estado en todas las religiones del mundo. El catolicismo la llama la madre del cielo.
y la ha deidificado y la ha puesto más arriba que el mismo Dios de la Biblia, que al mismo Dios de la Biblia. Eso es tenaz. El Islam, con todas sus vertientes, sean chiitas o sunitas, porque el Islam también está dividido en dos facciones, los sunitas y los chiitas. Y de ahí hay más facciones más pequeñas, pero las hay. Pero los principales son los chiitas y los sunitas. Y aún entre ellos mismos se dan duros, se matan. Se matan. ¿Ok? Entonces, por eso hay que mirar con mucho cuidado todas estas cuestiones. Baruch Hachén. Pero la tal divinidad Alá no es, nunca crea ni se deje meter cuento de un musulmán que ese es el mismo Dios de la Biblia. No, señor. Jamás. Jamás. Es una divinidad femenina. Claro, si usted le dice eso a un musulmán no lo cree, o te da un golpe, o te da un porrazo, te corta la cabeza. ¿Ok? Pero él no le va a creer, ellos están engañados. O sea, no olvidemos, hermanos, que en el mundo hay un espíritu de error. El mundo está lleno de demonios con corbata y con una Biblia en la mano predicando en púlpitos, porque tienen doctrinas de error. Odian al pueblo hebreo, desprecian la Torá, enseñan a la gente que no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, o sea, doctrinas alejadas completamente de la Torá. ¿Ok? Baruch Hachén. Esos son demonios, diablos con corbata y con Biblia en la mano, parados en un púlpito o detrás de una computadora, supuestamente enseñándole a la gente cómo llegar al cielo. Que para el cielo no va nadie. En el cielo solamente está el Eterno, los seres vivientes y los ángeles principales. El reino es aquí en la tierra y va a durar 1000 años, y después de 1000 años hay una nueva creación. Hay una nueva creación. Eso sí es lo claro y eso sí está en la escritura. Amén. Baruch Hachén, bendito sea su nombre. Bueno, entonces aquí viene en el verso 8, verso 7. Y el Malach celestial me dijo: oye, ¿por qué te maravillaste? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Yo te diré el misterio de la mujer. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, ¿qué es el misterio de la mujer? Que tiene 7 cabezas, o sea, los 7 montes y los 7 reyes. Y los 10 cuernos. O sea, los reyes anteriores y posteriores de la casa saudí. O sea, los saudíes. Ustedes saben que Arabia Saudí está dirigido por reyes o jeques. ¿Ok? En este momento hay un príncipe, muchacho, tiene como unos 24 años, está en coma. Lleva como 7 años en coma y el papá, o sea, el jeque, el rey, no lo quiere desconectar. ¿Ok? Y yo le digo una cosa, apúntelo. Ese muchacho que lleva todos esos años en coma, él va a despertar. Él no se va a morir, él va a despertar. Y eso allá en Arabia Saudí, eso va a ser un milagro, va a ser algo muy grande. Y ese muchacho, cuando despierte, la gente lo va a mirar a él.
lo van a escuchar, porque él tiene cosas que decir. Entonces, ese muchacho va a tener una participación activa en la profecía bíblica, o sea, un cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Ok? Porque si usted averigua, usted va a ver que hay un muchacho allá, hijo de un rey, de un jeque árabe, que está en coma. Y lleva más de, no me acuerdo, pero lleva más de 7 años. Y el papá no lo desconecta. Él dice, no, yo sé que él va a despertar, porque hay gente que ha despertado a los 10 años de estar en coma. Eso es tenaz, exagerado, pero han despertado. Entonces, este muchacho va a despertar. ¿Ok? Baruch Hachén. Muy bien. Ahora vamos a mirar acá un juego de palabras. El Eterno es especialista en los juegos de palabras. Dice, verso 8. La bestia que tuviste era y no es. Mire cómo es esto. Era y no es. Y ascenderá fuera del foso insondable e irá a la perdición. Y aquellos que moran en la tierra se asombrarán, aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Cuando ellos vean a la bestia que era y no es, y sin embargo es. ¿Ok? O sea, se asombrarán. Aquellos que moran en la tierra se asombrarán. ¿Quiénes son los que se van a asombrar? ¿Los creyentes? No. Son las personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Cuando vean que la bestia que era y no es, y sin embargo es. ¿Qué quiere decir eso? Que era y no es, pero más sin embargo es. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir era y no es. ¿Cuándo se inició el Islam? El Islam comenzó aproximadamente en el año 200 después de Cristo, después de Machía. Ojo con eso. 200 después de Machía. O sea que en la época de Machía el Islam no existía todavía. Existía en otras formas de adoración a nivel pagano en Grecia, en Babilonia, o sea, en Irak, en Persia, en Canaán, en Palestina, en muchos lugares existían otras formas religiosas de adoración a una mujer y un niño. Por eso es que el texto dice, era y no es, o sea, no existía cuando Juan dijo esas palabras, no existía todavía el Islam. Pero sí estaba camuflada en las diferentes religiones que existían en esa época. Por eso dice, era y no es. Porque luego, al final del texto, o sea, en el verso en el verso 8, termina diciendo, cuando ellos vean la bestia que era y no es, y sin embargo es. ¿Ok? Mire usted qué curioso. Era y no es, y sin embargo es. Lo que acabo de decir. Esto desde antes de Machía ya existía, no con nombre de Islam,
ni con nombre de Alá, existía con otros nombres. La adoración a una divinidad, a un ídolo femenino. La diosa de Venus, Astarte, Semiramis, Diana de los Efesios. Más adelante, en el tiempo católico de Constantino, se dividió en dos, la una en el Islam y la otra en el catolicismo, y adoptaron la adoración a una mujer, a la estatua de una mujer, sea sola o sea cargando un niño, pero es la misma mujer. Diana de los Efesios, la misma mujer. Semiramis, la misma mujer. Astarte, la misma mujer. En fin, eso existió desde antes de Machía. Por eso es que Juan dice, era y no es, pero sí es. Porque cuando Juan escribió eso, el Islam no existía todavía. No olvidemos eso. El Islam no existía todavía. ¿Ok? Bendito su nombre. Bueno. Verso 9. Y aquí está la mente del que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Ahora, aquí vamos a descubrir algo más. Ahora descubrimos con lo de la palabra Medina, Medinta. Ahorita vamos a descubrir otro detalle acá. La palabra Meca en Arabia Saudita, la palabra griega usada aquí no es colinas, sino montañas. Porque en algunos textos dice, estamos hablando de verso 9. Las 7 cabezas son 7 montañas. En otros versos, en otros textos bíblicos dice 7 colinas. Y en otros textos dice 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La palabra griega usada aquí no es colinas, sino montes. O sea que esto está en medio de 7 colinas. Pero Meca está literalmente en medio de 7 montañas. Esto lo puede usted averiguar en www.restauracionescrituras.org link 55.hotmail. Bueno, es una referencia para mirar un mapa de Meca y ver aquellas 7 montañas, porque esas montañas tienen nombre. Usted sabe que, por ejemplo, aquí en Medellín que está rodeada de montañas y hay unos montes que se distinguen muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, en Medellín está el Cerro del Volador, está el Mirador, está el Picacho, está las Tres Cruces, está el Pan de Azúcar. En fin, aquí las montañas que se distinguen dentro de la ciudad tienen nombres. Y el Cerro Nutibara también. En Bogotá también, en México también me imagino que allá en Veracruz o en DF debe haber alguna montaña cerca y esas montañas tienen un nombre. Entonces, cuando uno va a un mapa bien completo y va a Meca y va a descubrir las 7 montañas o 7 colinas, y esas colinas tienen nombres. Y si usted se pone a mirar los nombres que tienen esas colinas, usted se va a dar un banquete muy bueno ahí si logra descifrar qué significan cada nombre de esas colinas que rodean Meca. ¿Ok? O sea, aquí no estamos tratando de adivinar que de pronto sea Meca. No, no, no. Aquí estamos con nombres propios, pero yo quiero dejarles que ustedes son capaces de averiguar los nombres de los 7 montes que rodean a Meca.
¿Ok? Por eso dice muy claro. Y aquí está la mente del que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Hay otro detalle, hermanos, de lo que hay allá en Meca o en Medina, que es el cubo, que usted sabe que cada año en el Ramadán, el Islam, los musulmanes, tienen que hacer peregrinaje a Meca, porque allá está el cubo. Y ese cubo tiene unas aberturas, donde la gente mete la cabeza y mira hacia abajo. Pero no vamos a hablar de eso ahora, pero usted puede averiguarlo porque me parece, pues, algo, digámoslo, vulgar, lo que es eso, porque eso es vulgar. ¿Ok? Pero descúbralo por usted mismo. Amén. Y me escribe. ¿Qué es lo que hay en el cubo y cómo es por donde se mira para mirar hacia adentro, donde está la supuesta roca donde apareció Mahoma? Bueno, sigamos. Verso 10. Acordémonos que a partir del verso 8, el ángel le está explicando a Juan los primeros versículos hasta el verso 7. Porque mire que en el verso 7 le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillaste? Mira, yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, a partir del verso 8, él está explicando a Juan qué significa esa mujer que está montada sobre una bestia escarlata. Entonces, el verso 8 le dice, la bestia que tuviste era y no es, y ascenderá fuera del pozo insondable e irá a la perdición, y aquellos que moran en la tierra se asombrarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, cuando ellos vean la bestia que era y no es, y sin embargo sí es. Así dice claramente lo que estoy leyendo en la escritura. Y el verso 9 dice, y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer, el ídolo. Y hay 7 reyes, 5 son caídos y uno es y el otro aún no ha venido. Ojo con este juego de palabras. Está hablando de 7 reyes. 5 ya cayeron. Uno apenas es ahora. Y a falta uno que todavía no ha llegado. Vamos a mirar qué significa esto. Este que no ha llegado. Los 5 que ya fueron son el Imperio Otomano, o sea, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Media, Grecia, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, Grecia. ¿Dónde está esto? Esto está en Daniel. Daniel. Luego, el imperio que ahora es, porque el imperio otomano o el Islam, recordemos que este texto, cuando Juan dice que el que no es o el que no es todavía, cuando Juan escribió este libro de Apocalipsis, el Islam no existía todavía.
pero vino a ser cuando llega el Islam, o sea, se le llama el Imperio Otomano. No aún venido en la época de Yohanan. Cuando los otomanos vengan, ellos cesarán de existir, pero no para siempre, sino solo por aproximadamente 80 años hasta que la bestia sea sanada y revivida. Revivida. El Imperio Otomano. Aquí tendríamos que mirar un poco de historia. El Israel, o sea, la Tierra Santa, desde el año 1873, o sea, hace mucho tiempo, los británicos tuvieron control sobre Palestina. Ellos le decían Palestina, o sea, el pueblo, la tierra que hoy en día es el Estado de Israel. Y ellos decidían quién entraba y quién no entraba. Entonces, ahí había todo tipo de gente, habían judíos, habían árabes, habían otomanos, habían turcos. O sea, Jerusalén vivía mucha gente en Jerusalén. Llegó un momento en que los árabes presionaron a Gran Bretaña para que le cediera a ellos Israel. Entonces hubieron problemas, hubieron guerra, hubieron escaramuzas de los árabes, pero los británicos se mantuvieron ahí. Cuando llegó la hora de que después de la Segunda Guerra Mundial, del Shoah, del Holocausto, hubo la votación allá en New York, en la ONU, para ver si se autorizaba que existiera de nuevo el Estado de Israel, lo cual fue positivo, y ahí comenzó el nuevo Estado de Israel. Cuando los judíos tratan de llegar de nuevo en masa a Tierra Santa, los británicos no los querían dejar entrar, a pesar de que se había dado la orden desde la ONU a nivel mundial. Pero Ben Gurión, un hombre bajito, judío, él presionó, fue un soldado, él era comandante del ejército, un luchador tenaz. Entonces él, a punta de negociaciones y de presión, lograron sacar los británicos, porque los británicos no los querían dejar entrar, siendo que ya les había aprobado la entrada a los judíos a la tierra. Entonces los judíos entran a la tierra y vuelven a colonizar y comienzan a sembrar y la tierra de Israel se transforma, porque la tierra de Israel, cuando sintió los pies de los hebreos que regresaban del exilio, la tierra se transformó. Comenzó lo que era un desierto, una tierra desolada, una tierra abandonada, como hablan los profetas acerca de eso, empezó a florecer. Florecerá el yermo y la soledad, florecerá como en fin, Isaías 55 creo que dice, habla de eso. O sea, el gran milagro de que la tierra de Israel, cuando sintió de nuevo los pies de los Kadoshim, del pueblo, inmediatamente la tierra reaccionó y comenzó a florecer. La tierra comenzó a dar fruto, comenzó a dar cosechas, porque antes los británicos habían llevado expertos en agricultura, en agronomía, en todo, que para bregar a sembrar allá no fueron capaces. Y por muchos años llevaron gente expertos de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Nadie fue capaz de sacarle una mata de plátano o de tomate a esa tierra. Nadie. Eso era un desierto, eso era árido completamente. Pero cuando la tierra sintió de nuevo las pisadas del pueblo hebreo, la tierra despertó.
comenzó a dar cosechas. Y hoy en día, Israel, en medio de tantos países árabes que no producen nada, hermanos, porque usted va a Jordania, usted va a Siria, usted va a todos esos lugares a ver qué siembra esa gente, a la franja de Gaza, esa gente no produce nada. Están en medio de un desierto. Y no produce nada, no porque no sean capaces, sino porque la tierra no les da. Pero Israel se convirtió como en un Amazonas, la selva amazónica, en un oasis de bosques, de cosechas de naranjas, de mandarino, de limón, de cientos de frutos para dátiles. O sea, se cumplió la profecía que está en Isaías. Eso es impresionante. Isaías aquí hay uno, por ejemplo, que dice, Isaías 35, alégrese el desierto y el sequedal, regocíjese el Arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese, cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahweh, la majestad de nuestro Elohim. Luego, en el verso 6 al final dice, porque han brotado en el desierto, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en la soledad. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas. Pastizales, juncos, cañaverales en el lugar donde se tumbaban los chacales, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de la llegada de los hebreos a la tierra de nuevo. ¿Ok? Que eso fue un milagro tenaz, muy grande. ¿Ok? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Estamos en el verso 11. La bestia que era y no es el octavo y es uno de los 7 y va a la destrucción. O sea, el séptimo, porque el verso 10 dice, hay 7 reyes, 5 ya cayeron y uno es y el otro no ha venido. Cuando él venga, él debe continuar por un espacio corto, o sea, este tiempo que estamos viviendo. Porque ya vino, que es el Islam. O sea, si el Eterno nos da Jotma, nos da sabiduría, hermanos, usted va a entender aquí un detalle. Yo ahorita estuve mencionando los imperios que ya han pasado, los reyes que ya pasaron. Egipto quedó destruido. Asiria quedó destruido. Babilonia quedó destruido. Medo Persa quedó destruido. Esto fue la época de Jeremías. Grecia quedó destruido. Roma, el imperio romano, quedó destruido. Ahora esta es el imperio otomano, que es el Islam, que es lo que gobierna todo Medio Oriente.
¿Sobre qué países gobierna Islam? Cuando usted va a su celular, toma su celular y va donde están los emojis usted ahí al final va a ver dónde están las banderas del mundo. Muchas banderas. Usted ahí va a descubrir, no todas, pero sí un gran porcentaje de estas banderas tiene la media luna o tiene la media luna con unas estrellas al frente. Esos son países de Islam, pero hay otros países que no tienen la media luna, el menguante, pero son Islam. En Asia, lo que es Filipinas, lo que es, en fin, todos esos países que antes tenían sus propias religiones, ya tuvieron que ceder ante el avance del Islam, son islamistas. Casi la mitad de África, casi la mitad es del Islam ya. Todos los países árabes, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes, todo eso es Islam. Si vamos más hacia el norte, en Macedonia, todos esos lugares arriba, donde quedaba Antioquía, eso es del Islam. Parte de Rusia, parte de los Países Bajos, Islam. Europa, lo que es Alemania, Inglaterra, Francia, hay barrios en París, en Londres, donde no entra la ley. Son barrios gigantescos, llenos de musulmanes. Son puros barrios de musulmanes. Ahí no vive gente que no sea musulmán, porque los matan. Y ellos mandan en esos barrios y ellos están multiplicando. Tienen 8, 9 hijos por familia. Y esos muchachos crecen, estudian, van a la universidad y están empezando a ocupar puestos públicos. O sea que el Islam va a desplazar a los europeos en sus propios países. Igual pasa en Estados Unidos. En la época del expresidente Barack Obama, él le abrió la puerta a su gente porque él era musulmán. En Canadá, ni se diga en Canadá, hermanos, la cantidad de musulmanes que hay en Canadá. El hermano Álvaro lo puede ratificar, porque él vive allá. Eso en Canadá, eso hay musulmanes en cantidades astronómicas, que allá están creciendo, están estudiando y van a desplazar a los mismos canadienses. Entonces, el hermano Álvaro va a tener que venirse por acá para Medellín o para Israel. Amén. Bendito el Eterno. El Islam, hermanos, es noticia en estos días por lo que pasó en Afganistán. Que los gringos que estuvieron 20 años en Afganistán pensaron que dejaron todo arreglado y cuando se fueron, llegó el talibán, que ya casi no se hablaba de los talibanes y mire, esa gente resucitó. Sucede que estaban ahí agazapados. ¿Ok? Y son noticia hoy en día, el talibán. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Está interesante toda esta parte. Ya saben, averigüen acerca de lo que yo les dije ahora que averiguaran en Meca. Váyase por Rabino Google, ahí en Google, y averigüe bien por ahí sobre Meca y Medina, y usted va a ver que hay 7 montes alrededor de Meca, y esos montes tienen nombres. Y usted se va a dar un desayuno muy bueno cuando averigüe qué nombres son y qué quiere decir cada nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por esta clase y nos vemos el viernes en Shabbat a las 9 para seguir escudriñando esta parte.
Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado tu palabra, nos has mostrado tu voluntad, tu misericordia para con nosotros, el habernos revelado tu Torá. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Esta hora te rogamos por todos los hermanos para que los bendigas y los guardes y les concedas una Laila Tov a todos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. Que descansen.